La palabra Israel se presentó por primera vez en la Biblia como un nombre dado a Jacob después de haber luchado con un ángel. Su significado era un hombre que ha luchado con Dios y se traduce comúnmente como Dios prevalece o el hombre que busca a Dios. Muchos han argumentado que la palabra Israel en la Biblia no se refiere a un lugar, sino más bien a un creyente o a un grupo de creyentes en Dios. Otros creen que la tierra conocida como Palestina fue donde una vez estuvo el Estado bíblico de Israel y en el siglo XVII, Sabatea fue el primer judío que intentó establecerse allí. Sabatea afirmaban ser el Mesías y amasaban un gran número de seguidores judíos que participaban en orgías sexuales, rituales y en la profanación de la ley de Dios. En la primavera de 1666, planeaban ser el primer asentamiento judío en Palestina. Pero las cosas cambiaron cuando los sabateos fueron arrestados y encarcelados. Su movimiento radical continuó con el franquismo y el sionismo se hizo más político. Aunque decían ser laicos, los sionistas inundaron los templos con oraciones por un retorno a Sion y una restauración del Estado judío. Pero los rabinos las rechazaron. En 1885, los rabinos escribieron que ya no nos consideramos una nación, sino una comunidad religiosa, y por lo tanto no esperamos ni el regreso a Palestina, ni un culto de sacrificios bajo los hijos de Aarón, ni la restauración de ninguna de las leyes. Aunque los rabinos no ofrecieron ningún apoyo, los sionistas obtuvieron el respaldo de la corona británica. Ya en 1841, fueron financiados por la dinastía bancaria Rothschild, también conocida como el Banco de Inglaterra. Así que es probable que la corona estuviera implicada desde el principio. En 1897, la intención política de recrear el Estado de Israel se hizo oficial al público, y en 1917, en virtud de la Declaración Balfour del gobierno británico, las tropas británicas tomaron el control de Palestina en nombre de los sionistas. En 1922, la Sociedad de Naciones aprobó la declaración y en 1947, las Naciones Unidas concedieron partes de Palestina a los sionistas. Entre 1947 y 1949, los palestinos fueron convertidos en refugiados y expulsados de los hogares de sus antepasados. Cientos de pueblos fueron destruidos y miles de palestinos asesinados en una serie de masacres conocidas como la Nakba. Los sionistas mataron a palestinos musulmanes, cristianos y judíos. Los sionistas afirmaban no ser religiosos, pero en su mayoría eran judíos askenazíes. Los askenazíes se remontan a los jázaros, progenitores del judaísmo rabínico. Los jázaros constituyeron un importante imperio en lo que hoy es Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y partes de Rusia, Turquía e Irán. Estaba gobernado por los jázaros, pero formado por diversas tribus nómadas. En el año 740, los jázaros se convirtieron en masa al judaísmo. Se construyeron sinagogas y escuelas y nació el judaísmo rabínico. El Talmud de Jerusalén original fue sustituido por el Talmud de Babilonia, recientemente codificado, que se basaba en la filosofía babilónica y se convirtió en la corriente principal gracias a los jázaros y a los sionistas. Algunos cristianos creen que esta es la sinagoga de Satanás de la que habla la Biblia, que dicen ser judíos y no lo son. Y muchos otros cristianos se han hecho sionistas ellos mismos. Los sionistas tienen un tremendo apoyo de las mega iglesias americanas y de los cristianos evangélicos, muchos de los cuales creen que mientras el mundo se convierte en un infierno ardiente, ellos serán salvados y llevados a un paraíso eterno. Pero para que esto suceda, el templo de Salomón debe ser reconstruido y 2/3 del pueblo judío deben perecer, según la Biblia. El templo del rey Salomón fue construido en 957 a.C. y destruido en 586 a.C., reconstruido de nuevo en 516 a.C. y destruido de nuevo en el año 70 después de Cristo. Muchos cristianos y judíos creen que este templo debe ser reconstruido para que venga su Mesías. Pero hay algo en su camino. Construida originalmente a finales del siglo VII, la mezquita de Al-Aqsa está considerada uno de los 3 lugares más sagrados del Islam.
El Islam enseña que fue aquí donde el profeta Mahoma ascendió al cielo. El monte del templo ha estado ocupado por Israel desde la Guerra de los 6 días de 1967, y ahora parece que están dispuestos a completar su misión. Esta es la Guerra Santa que la misma gente ha temido y por la que los fanáticos han rezado. Quieren que elijamos un bando y nos matemos unos a otros, pero siempre podemos elegir la paz y aprender a amar al prójimo.